aquí esos dos factores pueden afectar de diversa forma a la parte que soporta al complejo, al sistema periodontal. Bien, aquí tengo esta fotografía primera, donde observamos la foto de boca de dos pacientes distintos, no son pacientes propios, en este caso no son. Para ver que en ambos casos vemos los dientes, vemos la parte del soporte periodontal, la encía, el fosa alveolar, pero si se concentran un poco a nivel de la encía y hablamos de una característica de la encía, cuando una encía es normal, es sana, el contorneado de la encía que va rodeando los dientes, llamado encía libre, encía marginal, tiene una característica de festoneado y en cuanto a su relación al diente, esta encía generalmente está en relación con la estructura coronaria, con el tejido que es esmalte. Si ustedes observan, y esa característica que acabo de describir, en ambos casos, este segundo y tercero, se observa esa característica. En los dos casos hay festoneado, la encía está llegando al esmalte en ambos casos, ¿no? Vemos que en ambos casos la encía, ¿cómo está? Está con un término que se llama recesión gingival. ¿Okay? Si es abajo, está hacia abajo, y si es hacia arriba, está hacia arriba. La encía está fuera de su nivel. A eso se llama recesión gingival. Ambos tienen recesión gingival, ¿verdad? Aquí hay recesión gingival y aquí también. Pero ustedes observan que en ambas fotografías hay algo diferente, algo distinto. Hay recesión gingival en ambos, sí, pues sí. Pero aquí, comparado con esto, a ver, ¿qué diferencia encuentran? Hay un factor que diferencia. En esta fotografía, ¿no? Que estoy señalando, ¿qué cosa más hay adicionalmente a lo que no hay acá? Placa bacteriana. Llamémosle biofilm, ¿ok? Entonces, sí, este es un problema que se presenta, que genera casi la misma característica, digamos, en cuanto al daño que hay en la encía, pero los factores son diferentes. ¿No? Aquí, miren, hay placa, ¿verdad? Si esto fuera, como le llaman ahora, proyección 4D, ¿no? Yo no podría acercarme, porque si fuera 4D, ya se imaginan, sí, ya se imaginan cómo puede eso. En la medida, no tanto, ¿ok? Entonces, bueno, entonces partimos de esta situación. Vamos ustedes a encontrar, probablemente cuando tengan mi experiencia clínica, pacientes y personas donde los dientes puede ser que tengan algún daño, o puede ser que no, como viene aquí, prácticamente son sanitos, pequeñas, macetitas de desgaste, no hay mucho, pero sí tienen un problema serio de una recesión gingival. Y si hay una recesión gingival, obviamente, dentro, recuerden ustedes, el periodonto de inserción tiene un componente que permite al diente estar en su lugar. El ligamento periodontal y una estructura sólida que es el hueso alveolar. Si la encía está con recesión, el hueso alveolar, que también debe tener un nivel, ya se imaginan cómo está con recesión. Y si hay pérdida de soporte óseo, ¿qué va a pasar con ese diente? ¿Cuál será el signo clínico que me indique que hay una pobre inserción del diente en el alveolo? ¿De acuerdo? Es el principal signo que vamos a encontrar. Aquí y acá, los dos van a tener movilidad. ¿Okay? Solo que la razón es diferente. Pueden ustedes, al menos, entenderán. Bien, entonces, vamos a seguir viendo más cosas. ¿Alguien más hay uno? ¿No? A ver, no va a ser el problema. Lo que han tomado, por favor, que vayan a veces genera cosas feas, vamos a ver acá. Bueno, entonces, recordemos algunas cosas que hemos dicho en la parte teórica, ¿no? Los dientes tienen movilidad, todos tienen movilidad debido a los constituyentes que forman el periodonto de inserción, ligamento periodontal, fibras periodontales, córtega alveolar, vasos sanguíneos, y ese espacio que hay ahí, que está, digamos, ocupado por estos elementos blandos, fibras, ¿no? Permite que cuando el diente es sometido a fuerzas, esos elementos se tensan y amortiguan la fuerza. Y por eso, entonces, el diente va a tener un grado de movilidad. En la parte práctica, entiendo que ya hemos ido haciendo eso, hemos determinado, según Miller es lo que ha generado esta escala, hay 3 grados de movilidad. Movilidad 1, que es la fisiológica, no digamos la normal, porque el término normal no es correcto, es decir, un fisiológico más correcto. Un
un grado de movilidad 2, cuando en sentido horizontal es un poquito más amplio, 2 milímetros por ejemplo, evidente. Y movilidad 3, que además de ver en el sentido horizontal, si es el viento de presión, lo que va a pasar, movilidad 3. Entonces, obviamente, cada tipo de movilidad indicará un grado de lesión o de daño al soporte periodontal. Entonces, lo más indicado es encontrar un grado de movilidad de grado 1 o llamado movilidad fisiológica. Y tiene que existir este hecho porque, obviamente, estas estructuras periodontales permiten soportar las fuerzas oclusales funcionales cada vez que nosotros masticamos, por ejemplo. Y también esto va a permitir soportar las fuerzas que muchos de nosotros hacemos cuando entramos a estados de parafunción. Por ejemplo, parafunción, apretamos los dientes o rechinamos los dientes. Eso ya lo hemos dicho muchas veces y lo estamos repitiendo y espero que lo sigan entendiendo. Entonces, ahí también esto va a permitir soportar esas fuerzas, pero hay un gran problema. Cuando estas fuerzas son, quiero decir, fuerzas yo completé, fuerzas excesivas, ¿qué va a pasar el periodonto? Sí, en un primer momento tolera esas fuerzas, pero su mecanismo de soporte no es tan, digamos, tan perfecto que va de alguna forma a romperse ese mecanismo de resistencia de fuerza. Y es ahí cuando empieza a venir el daño y el deterioro del soporte, generando los problemas periodontales que hemos visto en las fotografías y vamos a seguir viendo. Entonces, ocurre eso cuando hay una excesiva cantidad de fuerza. O sea, la fuerza es un factor que sí puede dañar al sistema estomatológico, pero esa fuerza no es una fuerza fisiológica, es una fuerza excesiva. La fuerza excesiva puede generar daño en cualquier componente del sistema como podemos ir. Bien, entonces esta imagen nos recuerda eso, ¿no? Toda la parte del ligamento periodontal fisiológicamente está ahí, soporta las fuerzas, siempre y cuando las fuerzas sean fuerzas, llamémoslas normales, como dice el código ahí, o fuerzas funcionales. Bueno, los dientes se pueden mover por dos situaciones, también eso lo vimos en la clase que hicimos de periodontal. Recordemos, esto lo dice el libro de Arturo Mans, que también fue parte de la lectura. La movilidad fisiológica primaria va a estar dado por digamos, la resiliencia que tiene la membrana periodontal. Entonces el diente se mueve, por eso, ligamento que está ahí, ¿okay? Pero también la movilidad se puede dar porque el hueso alveolar, que es un hueso muy delgadito, termina así. Ante una fuerza, este hueso alveolar no es compacto, no es totalmente rígido, como cemento. ¿Qué va a pasar con la cresta del hueso alveolar? También se puede mover un poquito. Entonces, puede haber una movilidad fisiológica primaria, como dice, y una movilidad fisiológica secundaria. ¿Okay? Entonces, este hecho de la movilidad fisiológica secundaria es importante analizarlo y tener en cuenta. Bueno, a ver, sí, voy a tratar de comentar esto, tal vez es algo un poquito, eso no significa que lo estoy minimizando, no lo tomen así, por favor. Yo lo comento eso porque yo hice un diplomado de implantología y este factor de movilidad fisiológica secundaria es importantísimo en implantología. Les comento el caso para que entiendan. Estábamos tratando una pacientita ahí en la clínica de otra universidad, y le hicimos, no tenía ningún diente abajo, totalmente desdentada. Arriba no fue necesario, tenía un buen soporte mucoso. Abajo sí tuvimos no tenía mucho soporte, el reporte totalmente plano, entonces el hueso era bien delgadito. Entonces se le hizo como alternativa de tratamiento colocarle dos implantes, uno cada lado, recaninos, con dos esferitas, dos bolitas, y en la prótesis se hacía como brochecitos, sí, entonces la prótesis encajaba. Lindo, ok, todo bonito, la planificación perfecta, se hizo los implantes, ok, y se instaló la prótesis, el paciente se fue y venía sus controles. En uno de esos controles, la paciente vino con la prótesis sobre el implante, roto a la mitad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y cómo se le ha roto? ¿Se le ha caído? No se le ha caído. Entonces, ¿cómo se le ha roto? No, estábamos masticando y en uno de esos sentidos un pequeño cable. Entonces, la prótesis es muy dura, muy sólida. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué la prótesis, que es un material acrílico, que cuando hay una fuerza de reflexión muy excesiva, ¿qué pasa con la prótesis? No, se queda como un pedazo de vidrio, un pedazo de plástico, se lo rompe igual. Pero, claro, ¿por qué? A ver, entonces, analizando este tema de la movilidad fisiológica secundaria,
dentaria que pudimos entender para abrir el tema. El rumor alveolar de la señora era lindo y delgadito. Entonces, cada vez que ella mordía, ¿qué pasa con el hueso? Pero esa flexión pues no es evidente, o sea, no vemos que la mandíbula se le doble así, eso no pasa. Es tan pequeña esa flexión que es tan milimétrica que realmente en los implantes que son sólidos y la prótesis que es rígida, al haber una flexión del hueso, ¿qué va a pasar con la prótesis? Y eso fue lo que pasó, se rompió por eso. Y de ahí yo entendí y empecé a valorar más este hecho de la movilidad fisiológica secundaria. El hueso es flexible. Okay. Entonces, consideremos eso también cuando un diente se mueve. Se mueve por esto y también se mueve por el hueso que tiene. Y eso más se llama movilidad fisiológica secundaria. Eso no para tener el concepto. Muy bien. Bien, este cuadrito también lo mostramos en la clase de periodonto. Lo vamos a volver a ver el flujograma, o sea, cómo funciona esto, porque esto nos va a permitir entender lo que vamos a ver a continuación. Y de ahí viene pues, la famosa pregunta que hemos hecho ahora, la pregunta que hicimos. Trauma cruzal primario y trauma cruzal secundario. ¿Okay? Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué se caracteriza? Pero supongo que voy a responder. Bien. Este cuadrito nos representa lo que se denomina biomecánica dentaria. Cuando decimos biomecánica dentaria, significa que la relación que hay entre los dientes y el soporte. Cuando todo está lindo, bonito, la biomecánica dentaria, ¿qué nos indica? Salud periodontal, salud dentaria, función adecuada. Y a eso le llamamos biomecánica dentaria positiva. ¿Okay? Positiva, saludable. Pero para que exista una biomecánica dentaria positiva, hay que tener en cuenta que puede haber dos factores que están en relación y que dependiendo de esos dos factores, si alguno de ellos o los dos cambian o se alteran, esa relación que hay entre ambos puede generar una inestabilidad, un desequilibrio, y por consiguiente la biomecánica dentaria, que es positiva, que es salud, se va a transformar en una biomecánica dentaria negativa, que nos estaría representando ¿qué cosa? Enfermedad. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. ¿Qué factores son? El factor mecánico. ¿Cuál es el factor mecánico? El que pierde un diente. ¿Cuál es el factor mecánico? Okay. La fuerza es un factor mecánico que obviamente se da. Y otro factor, vamos a llamar el factor biológico, que no es otra cosa más que el factor que está dado, la condición que está dado por el soporte de lo que es decir, la parte periodontal. Entonces, factor biológico que va a permitir tolerar esas cosas. En una función, en un hecho funcional adecuado, un ciclo masticatorio común y corriente, la cantidad de fuerza que se genera para triturar los alimentos es tolerado correctamente por el factor biológico, que es el soporte periodontal, pero hay una armonía entre todo funcionando. Cuando existe entonces un equilibrio entre la fuerza y la resistencia, el factor biológico va a ocurrir una estabilidad entre las dientes y la función como está. Y si todo está estable, lindo, bonito, ¿cómo se llama? Biomecánica dentaria positiva. En otras palabras, salud. Salud bucal. Pero puede ocurrir algo. El factor mecánico o el factor biológico, como dijimos, ¿puede variar o no puede variar? Sí, puede variar. El factor biomecánico, ¿qué puede pasar en nosotros? Puede incrementarse. ¿Cómo se puede incrementar el factor mecánico? Es decir, ¿cómo se incrementa la fuerza? Cuando estamos en una situación donde nosotros entramos en una situación que permite o que nos hace generar más fuerza, y a eso le llamamos un estado para funcionar. Cuando hacemos más fuerza fuera de lo habitual, cuando empezamos a apretar, a presionar, posibles. Recuerden, todos apretamos o presionamos. Yo no creo que no presiono, ¿estás seguro? ¿Alguien te ha visto cuando estás durmiendo? No. Si quieren, pongo una camarita ahí, fírmese toda la noche, cuando ven la noche, cuántas veces apretamos o presionamos. Todos apretamos y presionamos. Algunos más que otros, obviamente. Entonces, el factor mecánico puede incrementarse. Si se incrementa el factor mecánico en su magnitud, en su punto de aplicación, en su sentido de fuerza, obviamente, el factor biológico que está preparado para recibir una fuerza mecánica estándar, por decirlo, al verse incrementado, ¿cómo será la respuesta del factor biológico? Podrá hasta un primer momento, pero no resiste tanto y empieza a deteriorarse. Entonces va a haber un desequilibrio entre la fuerza y la resistencia. Al haber un desequilibrio, porque ya no es armónico esto, la estabilidad dentaria se mantendrá estable o habrá inestabilidad. ¿Cuál será el signo que nos indique que hay inestabilidad dental? Incremento de movilidad.
movilidad. Tengan cuidado, porque la movilidad es un signo clínico de fisiológico, pero un incremento de la movilidad, eso es distinto, la movilidad es mayor, entonces ya es un signo de que hay una inestabilidad dentaria y por consiguiente biomecánica dentaria negativa. Entonces tenemos un primer escenario donde el factor mecánico es el que ha sufrido una variación. Veamos un siguiente escenario. El factor mecánico no cambia, la fuerza sigue siendo la misma. ¿Sí? Pero puede haber cambios en el factor biológico. Sí. El factor biológico se puede deteriorar por alguna razón. ¿Sí? Razones locales. La razón local más importante que deteriora toda la parte periodontal del factor biológico, ¿cuál es? El biofilm. ¿Sí? La bacteriana, como ustedes vieron, vamos a ver más, ¿no? Se acumula, el paciente no se lava, no se limpia, no tiene interés en cuidar eso, entonces la encía obviamente responde de manera negativa, primero sangra, se inflama, el paciente no le hace caso, la placa se sigue acumulando, se forma el sarro, entonces todo el factor biológico, el soporte se deteriora, pero la fuerza sigue siendo la misma, si el paciente no está estresado, lo que ponemos es su fuerza elástica sobre la correcta, digamos, pero al ser el factor biológico un elemento que está deteriorado, habrá equilibrio en la tolerancia espacial, porque el factor biológico está disminuido. Entonces este equilibrio se rompe. La estabilidad dentaria, ¿cómo estará en ese segundo caso? También deteriorada. ¿Cuál será el signo clínico que nos indique de que hay inestabilidad dental? Otra vez, excesiva y por consiguiente, ¿qué tendremos como resultado? Una biomecánica dentaria negativa. Sea por esto, el programa va a ser el. Pero hay que tener cuidado porque si bien los signos son movilidad, ¿no? Recesión gingival, cosa de que otro signo más hay, alternativo radiográfico. Entonces, hay que tener cuidado si el factor ha sido fuerzas o biofilm. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos factores que pueden alterar este equilibrio grafineval. Bueno, este cuadrito resulta medio aburrido. Vamos a ver mejor fotografías que nos ayuden a entender. Muy bien, aquí tenemos entonces la movilidad dentaria se puede incrementar por dos razones. Puede haber un incremento de la movilidad dentaria por dos razones entonces. Cuando hay fuerzas excesivas o fuerzas incorrectas que van sobre el diente, no solamente fuerzas excesivas, sino fuerzas incorrectas, en un sentido distinto, o cuando hay pérdida del soporte óseo, ¿no? Debido a que el factor biológico se ha deteriorado por razones externas. Perdón. Otra razón, usamos aquí, por la que el periodonto también, el soporte biológico se puede deteriorar, dijimos era por factor local. ¿Cuál es el factor local? Biofilm. Otro factor que puede alterar el soporte periodontal no necesariamente el biofilm. Hay otros factores sistémicos. Por ejemplo, pacientes diabéticos más compensados. Paciente diabético, ya se conocen algo de diabetes, que no se compensa, no toma sus medicamentos, no se su dieta bonito, hay un desequilibrio hormonal y ¿qué pasa con el soporte periodontal? Se deteriora. Puede ser que el paciente tenga mucho cuidado con su higiene, no tiene placa, no tiene sarro, está limpio sus dientes, pero su encía está con recesión, está inflamada, hay sangre. Pero ¿por qué te sangra? ¿Eres diabético? Sí. ¿Estás tomando tus medicamentos? No. ¿Estás comiendo un pastelito ayer? Desequilibrio. Entonces hay otro problema por el cual también puede haber un deterioro sistémico en la parte ósea. Esto se presenta más en personas adultas, mujeres, sobre todo posmenopáusicas. Problemas o trastornos del metabolismo del calcio. Entre otras palabras, osteoporosis. Puede afectar también a la parte menos frecuente, pero también se puede. El que más frecuentemente se puede dar es pacientes y como factor sistémico que afecta también a la parte del soporte biológico. Y el factor, imagínense, diabético y encima no se da bien, pobrecía, ¿no? ¿Qué hago acá? Digo, pobrecía, no voy a otro sitio, podría ir a otro sitio. ¿A dónde caí? Bueno, entonces vamos a observar. Bien, vamos a ver primero esta primera parte que vimos en el cuadro, en imágenes y fotografías. ¿Qué pasa cuando hay fuerzas excesivas? Primero, ¿cuándo se generan fuerzas excesivas? Ya lo dijimos. Cuando hacemos hábitos o hechos parafuncionales. ¿Cuáles son esos hechos? Parafuncionales, primero, apretar los dientes, presionar los dientes. Que a veces no somos conscientes de eso. ¿Cuándo lo realizamos? A la hora que estamos durmiendo, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Porque es un mecanismo de liberación de ¿qué? De estrés. ¿Okay? Entonces, ese estrés
estrés que acumulamos durante el día se libera haciendo una hiperactividad muscular y por consiguiente, al haber una hiperactividad muscular en esta zona, los dientes empiezan a chocar o a apretarse o a frotar. Como consecuencia de eso, pueden dañar los dientes, pueden dañar las articulaciones y los mismos músculos que están mucho tiempo en hiperactividad. ¿Qué pasa con los músculos? Aumenta el volumen. ¿Okay? Entonces, es otro daño que puede afectar al volumen. Bien, y a nivel periodontal, ¿qué va a pasar? Y si nosotros frotamos los dientes, sobre todo en los dientes posteriores y también en los anteriores, con mucha fuerza, ¿qué va a pasar? Esas fuerzas laterales van a empezar a generar un daño en el soporte, ya que el soporte periodontal, como vimos en la clase, estas fibras periodontales y toda esta configuración de la cresta ósea y del cemento radicular, que es el periodonto de inserción, cuando las fuerzas son positivas, son favorables, esas fuerzas son distribuidas por la tensión de los filamentos y las fibras periodontales, el cemento y el hueso alveolar sufren un estímulo que permite que se remodelen, se vayan intercambiando las células y todo ese fenómeno de intercambio para mantener la integridad y la salud de este soporte, gracias a estas fuerzas positivas, se llama homeostasis. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Homeostasis. ¿Okay? Pero cuando esas fuerzas son excesivas, o sea, mucha fuerza, o hay fuerzas laterales que rompen esa forma de recibir fuerza de la parte periodontal, ¿qué va a pasar en la parte periodontal? Hay zonas donde se va a generar mucha compresión y zonas donde se genera mucha tensión. Cuando hay mucha compresión o mucha tensión, las células no responden favorablemente. Entonces, ¿qué va a pasar? Las células se mueren, empiezan a dañar y como consecuencia de eso, el tejido periodontal empieza a tener una recesión, debido a un incremento de fuerzas. Entonces, generalmente cuando son fuerzas excesivas o fuerzas laterales. Bueno, y la manifestación clínica que vamos a tener nosotros, como obviamente ese fenómeno ha ocurrido por mucho tiempo, es lo que ustedes están viendo ahí. Que tienen ahí la fotografía que vimos en la primera clase, la primera imagen, y esta aquí es otro caso. ¿Qué observan ahí? ¿Cómo está el periodo? ¿Afectado o está dañado? Está dañado, ¿verdad? ¿Te sientes mal, hija? ¿Sí? ¿Quieres quedarte aquí o quieres? No, vengo acá, ¿quieres ir a descansar? No, pero no me gusta, puede ser que estés mal y mejor de repente. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, que el periodonto sí está dañado. ¿Qué observamos como principal evidencia? Aquí están signos clínicos de esta alteración. Primero, ¿hay sangrado gingival? No. ¿Hay zonas eritematosas? No. ¿Hay zonas eritematosas? ¿Entienden lo que es una zona eritematosa? Zona roja. ¿Hay algo rojo por ahí? No. Es cierta rosadita, no es cierta prácticamente nada. Pero ¿qué observamos como signo característico ahí? Gran recesión gingival. Bueno, es una fotografía, pero si yo voy al paciente, agarro mi espejito, lo empujo y pongo mi dedo, empujo aquí, ¿qué pasará en estos dientes? Aquí, incremento de. Entonces son signos clínicos que están indicando que hay un daño a nivel periodontal, en el soporte periodontal. Pero vemos que la encía está sana, no sangra. Entonces, ¿cuál ha sido la razón aquí? Principalmente fuerzas excesivas que han producido. Obviamente, estos casos, ¿no? Este, por ejemplo, que tiene mucho más que este de aquí, no pasa desde un día a otro. ¿Cuánto tiempo creen que está este caso? 2 años, 3 años, a veces mucho más tiempo. Y si sigue pasando el tiempo, este paciente sigue con estos problemas de generar más fuerzas, esto puede seguir deteriorándose mucho más. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos la evidencia de, de la primera respuesta que hay en el periodonto cuando hay un daño por excesiva cantidad de fuerzas. ¿No? ¿Te pegó? ¿No? ¿Tienen acá? Prácticamente los dientes en el aire. Y comentábamos en el curso, creo, sí. Doctor, y si quiero tomar impresión a ese paciente, ¿qué va a pasar? Bueno, exacto, lo que sale. Tipo el alginato, la verdad que saco, pues vamos a decirlo. No, eso ya ha pasado. Antes cuando yo enseñaba en clínica, más de una vez pasó eso. Y entonces como ya hay que tomar el mejor estudio, ten cuidado con ese diente, mejor sácalo. Y sí lo sacó, ¿no? Finalmente, pero sacó con impresión. Eso es anaeróbico, hay que tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado porque el paciente dice, si yo le digo con mi diente acá, doctor, y usted me lo ha sacado por el molde. Ellos no se echan la culpa. Yo río diente porque le tomé el molde, no porque se
Entonces aquí vemos daño y afectación periodontal principal. Pero también recuerden que estas fuerzas excesivas no solamente dañan al periodonto. ¿A quién también puede dañar? Al diente. Miren, aquí periodonto dañado y también los dientes. ¿Cómo se llaman estas lesiones? ¿Erosiones? Afracción. Afracción. Entonces miren, para aclarar bien que son dos casos distintos. Responden, doctor, ¿y por qué este paciente no tiene afracciones? Interesante la pregunta, ¿no? Mire, para que haga esto, ¿cuánta fuerza cree que esté haciendo ese paciente y cuánto tiene? Pero ¿por qué solo daña el periodonto? ¿Por qué no hace afracciones como esta de acá? Esta de acá, miren, no tiene mucha presión, bueno, tiene placa aparte abajo, pero arriba, miren. Y hay daños, pero dañan muy bien. ¿Por qué? ¿No? Entonces, eso no hay una respuesta contundente que indique, a ti te va a pasar esto, a ti te va a haber una sesión gingival y vas a tener afracciones. Eso es imposible de decir. Eso depende de cada persona, de cada organismo. Por eso que cada paciente es único y vamos a encontrar bien cosas distintas. A pesar que el factor etiológico puede ser el mismo. El factor etiológico aquí es incremento de fuerza. Eso está clarísimo, pero la respuesta es distinta. Ahí se afectó periodonto, aquí periodonto y bien. Ahora, importancia de la radiografía. ¿Podremos evidenciar estos problemas a nivel radiográfico? O sea, ¿podemos ver cómo está el hueso en estos pacientes? Bueno, entonces no son los mismos pacientes, pero miren, con esta plaquita, y yo creo que es fácilmente arriba y abajo. Miren, abajo, ¿cómo está el hueso? Abajo, arriba, ¿cómo está? Bueno, ustedes no, panorámica ya han visto ustedes, ¿no? La parte periodontal, a ver, no mucho, pero miren esta cresta ósea. Normalmente la cresta ósea, normalmente la imagen adecuada es que estas crestas tengan una puntita, ¿no? Entraditas ahí en el espacio interdental, a poner. Pero miren acá, arriba es peor, ¿no? ¿Cómo están estos dientes? ¿Es evidencia radiográfica de que existe alteración periodontal? Claro que sí, ahí está. Otro signo más. Y ahora entiendan que la panorámica sí de fuerza también. Si por ahí ven alguna panorámica con ese signo, tengan cuidado, puede ser un signo que está avisando que hay algún diente que esté problema periodontal. Bueno, entonces, cuando existe esta situación, cuando hay un daño evidente a nivel periodontal que produce diversos signos, presión gingival, incremento de movilidad, a nivel radiográfico, una pérdida del nivel de la cresta ósea, son signos clínicos, ¿habrá sangrado o no habrá sangrado aquí? ¿No hay sangrado? No hay sangrado. Entonces, este tipo de cuadros se suele llamar musal. La fuerza, la excesiva cantidad de fuerzas es el factor. Y acá viene otro casito. Igual, los dientes están prácticamente en la parte oclusal, no hay mucho daño. Miren la encía, recesión gingival arriba más que abajo. Y ahí se está formando recesión de gingivales, producto de fuerzas excesivas, en el cual se denomina trauma oclusal primario. Muy bien. La evidencia periodontal de que hay un daño lo podemos hacer clínicamente o también radiográficamente. Pero no siempre estos signos que hemos descrito son los únicos elementos, los únicos signos por los que los dientes o el periodonto responden frente a una fuerza excesiva. Hemos visto que una fuerza excesiva, el hueso se reabsorbe, la cresta se reabsorbe, la encía se reabsorbe, incrementa la movilidad. Pero hay casos en donde la respuesta es distinta. A veces el hueso se conserva o se reabsorbe muy poco, pero hay otros elementos que empiezan a sufrir daño también. Y aquí tenemos evidencia radiográfica de que ocurre eso. Veamos estas plaquitas. Miren este incisivo. Miren el ápice de este diente y miren el ápice de este otro. ¿Son idénticos o son diferentes? Diferentes. Este es más largo, este es más corto. Vean acá, miren este premolar, miren cómo está el ápice. Más chiquito, o la raíz, perdón. Vean esa tomografía, miren este premolar. El resto de dientes bien, premolar y canino. ¿No? Miren, ¿qué está pasando? Miren con la raíz. Entonces, ¿qué pasa? En algunos casos, la respuesta que puede dar el organismo no es a nivel tanto periodontal, a nivel de soporte óseo, que sí puede haber como aquí, pero también el diente se puede afectar. ¿Y qué está pasando con el diente? ¿Qué está pasando con la raíz de sus dientes? Están reabsorbidos. Entonces hay una reabsorción radicular externa, porque también existe una reabsorción radicular interna. Entonces, si recuerdan algo de eso, porque en este caso, debido a un contacto excesivo muy puntual de algunos dientes, ese trauma, además de producir daño periodontal, puede producir un daño a nivel de las raíces de esos dientes.
Y eso se llama reabsorción radicular, producto de un trauma oclusal, de un contacto excesivo. ¿Okay? Entonces, es otra forma, otra respuesta que no siempre se da. Eso hay que tener mucho cuidado. Si la movilidad de un diente es localizada, o sea, es un solo diente que se mueve, hay que sospechar de un posible trauma oclusal. ¿Okay? Y si tenemos una radiografía en la mano o un equipo radiográfico, tomarle una radiografía y no vaya a ser que nos encontremos con esto. Entonces, ya el daño, de repente no tiene recesión gingival, ¿verdad? No es recesión gingival, pero tiene movilidad. Una plaquita y veo que se está resolviendo qué cosas, ¿verdad? ¿Okay? En algunos casos se puede dar eso. Por eso hay que tener conocimiento de esto y una amplia visión en ese sentido. El diagnóstico y la evaluación clínica tiene que ser muy minuciosa. La cantidad excesiva de fuerzas puede ser, como vimos anteriormente, que genera una respuesta negativa en la raíz, pero cuando son fuerzas, digamos, parafuncionales. Pero hay fuerzas excesivas que también se dan, ya no desde el punto de vista parafuncional, sino a veces tenemos fuerzas iatrogénicas. ¿Entienden la palabra iatrogénica? ¿Saben por qué esa palabra iatrogénica? ¿Saben qué cosa es iatrogénica? Es lo que ustedes todos hacemos en un momento sin querer queriendo, dice un chavo. Y de repente estoy haciendo una cavidad para hacer una operatoria, me entusiasmo tanto en hacer la cavidad, sigo limpiando, me pongo el detector un poquito, luego sigo limpiando un poquito, y es sale una gotita de sangre. De una caries oclusal de tipo 1. ¿Qué pasó? Me excedí en hacer la cavidad. ¿Y qué hice? Un acceso cameral en ese momento, una fractura cameral, sin querer queriendo. Entonces es un daño que es posible. Eso se llama diálogo. Es algo que hago sin, nadie hace a propósito, no tiene sentido, ¿no? Si no lo hacemos por, digamos, impedirse el acceso. Bueno, algo parecido aquí. Aquí tenemos esas radiografías, ¿no? Que hemos encontrado en el internet. ¿Y qué observan ustedes ahí? A ver, yo creo que no necesitan tener mucho conocimiento de ortodoncia para esto. ¿Qué observan en los dientes? ¿Ah? Las raíces, ¿no? ¿Qué pasa con las raíces? Observen las raíces. Son dos casos distintos. ¿Cómo están las raíces? Totalmente resueltas. Miren acá. Miren la raíz. Miren la raíz. Miren esa. Inclusive aquí estimo que hay una... a los chicos que están haciendo la especialidad de ortodoncia acá, en la facultad, yo les dicto el curso también de oclusión. Hacemos un módulo de algunas sesiones y ahí hablamos sobre este factor de reabsorción radicular causado por cosas excesivas. Es un hecho. Ahora, el tratamiento de ortodoncia, todos los que han recibido tratamiento de ortodoncia, y es una evidencia, los que tienen, vean sus panorámicas, siempre va a ocurrir lo siguiente. Cuando un diente no ha sufrido fuerzas externas, el ápice de las raíces tiene una forma característica. ¿Cómo es? Puntiagudo. Pero todos los que han tenido tratamiento de ortodoncia y tienen su placa, ahora véanse con calma. Van a ver, ¿qué ha pasado con los ápices? No son puntiaguditos. ¿Cómo son? Redondeados. ¿Qué ha pasado? Ha habido una leve reabsorción radicular. Eso pasa. Todo paciente que ha tenido tratamiento de ortodoncia con las fuerzas que ha recibido, controladas obviamente, el ápice radicular está más redondeado. Es una evidencia que siempre pasa. Eso, bueno, es como antes. Pero ¿qué ocurre cuando las fuerzas son demasiado excesivas? La raíz se va reabsorbiendo y puede llegar a estos casos. Por ahí, conversando con los chicos de posgrado, se encontraron artículos y hay evidencia no muy convincentes, porque una vez que empieza el fenómeno de la reabsorción radicular por incremento de fuerzas, ocurre de que para que ocurra la reabsorción radicular, la raíz tiene que ir perdiendo tejido, perdiendo sustancias, y eso ¿quién lo hace? Las células. Hay unas células que comen. En el caso de la parte regla son los cementoclastos. ¿Recuerdan los blastos, los citos, los blastos y los clastos? ¿Se acuerdan? Los clastos ¿qué hacen? Fagocita, perfecto, muy bien. Los clastos, ¿y los blastos qué hacen? Forman nuevas células. ¿Okay? Ahora entienden por qué blastos y clastos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todos los clastos que están ahí se han activado. Y esa activación de clastos es tan rápida y tan contundente que, por más que ya le quiten los brackets, esos clastos están ahí. ¿Y qué va a pasar con esa raíz? A pesar que el paciente no tiene brackets, se va a seguir absorbiendo. Entonces, vaya a tarde o momento que esa raíz se pierde y va a pasar con el diente, se puede caer. Entonces, una forma para evitar que los clastos sigan comiendo al diente, sigan haciendo la absorción, hay trabajos que han hecho, esto que ven acá, desvitalizar al diente, hacer entonces. Porque se cree que al quitar el flujo sanguíneo y tanta cosa,
plastos que están ahí, al no recibir sangre, porque para que una célula viva, ¿qué necesitan? Nutrientes. Y si le quitan al flujo sanguíneo, esas células se van a morir. Entonces se mueren los plastos, ya no hay que comer la raíz. Y se puede detener ese. No es muy contundente, pero hay casos en los que hacen eso y no han encontrado. Bueno, la raíz ya no vuelve a hacer lo mismo. Se queda ahí, porque no avanza más, entre comillas. Es una forma que es discutido, pero bueno, ahí está. Parece que eso han hecho en este pacientito, ¿no? Para que no se sigan absorbiendo. Mira, ¿ves? Acá no. Lo han hecho todo, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto tiempo más durarán esos dientes ahí? No lo sé. Bueno, aquí no hay nada de eso todavía, porque se supone que es un procedimiento de tratamiento, porque miren, todavía están con los brackets y ahí están las raíces. Entonces, esto, por ejemplo, es una hielo. Casos que no deberían. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, habría que ver quién está haciendo eso. Aquí un pequeño comentario crítico, diría yo, en el sentido de que, si bien el Brasil es un lugar excelente de formación académica, pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay muchos jóvenes ahora, no solo aquí en las universidades, se entusiasman con irse a Brasil, perfecto, y el doctor dice, tengo 6 meses de módulo de ortodoncia. Ah, qué bueno, y aquí el problema es que el colegio odontológico a veces no lo valida. Y bueno, no le dan el título de especialista, pero validar eso, como que ya los están validando para que puedan ejercer como ortodoncistas. 6 meses de estudio de ortodoncia en Brasil, que han hecho en maqueta principalmente, uno que otro paciente lo han visto, y vienen acá y ya son ortodoncistas. ¿Y qué va a pasar con esos pacientitos? ¿Qué hacen? Pues un curso, una especialidad de ortodoncia, pues mínimo 2 años, porque ortodoncia es una enfermedad muy compleja, tiene que ser individual. Son los especulos. Una pregunta, después de llevar un tratamiento de ortodoncia, hay un incremento de la movilidad por fuerzas laterales. ¿Eso Claro. se debe se puede decir que los niños se acostumbran a esa movilidad de fuerzas? A ver, te explico eso porque es muy buena pregunta. Cuando un diente es sometido a una fuerza lateral, esas fuerzas que uno hace al diente, esto sí te lo veo con base, es una fuerza lateral que es ejercida por los alambres o las ligas que usa el ortodoncista. Pero esa fuerza que hace esos elementos son fuerzas ya determinadas, porque las ligas tienen inclusive números, diámetros, el alambre tiene diámetro, tiene grosor, o sea, y cada alambre, cada eso ya grosor, esto lo estudian, tiene la posibilidad de tener una cantidad de fuerza. ¿Okay? Y esa cantidad de fuerza, si bien al diente que lo quiere mover hacia acá o hacia acá, o hacia adelante hacia atrás, va a generar en esta zona de compresión, estamos diciendo, si se genera compresión, ¿qué va a pasar con el hueso? Se transforma. Y aquí, donde genera zona de tensión, cuando es una tensión, digamos, aceptada por estas células, ¿qué va a pasar con el hueso que está generando tensión? Aquí no va a generar reabsorción, ¿qué va a generar? Aposición del hueso. Entonces, aquí se reabsorbe el hueso y el diente se mueve un poquito. Y aquí, para que este diente no regrese a su sitio, porque si el hueso se mantiene, ¿qué pasa con el diente? Regresa a su sitio. Se forma nuevo hueso, entonces el diente, ¿qué pasa? Se mantiene el diente. Pero para conseguir esto, un cambio de posición del diente, por remodelación ósea aquí y por aposición ósea acá, para que el diente tenga una posición definitiva, esas fuerzas tienen que ser muy controladas y sobre todo mucho tiempo. Si hacemos eso, en una semana, tú le pones un placa, aquí se le absorbe, y si la fuerza es excesiva, aquí también se le absorbe, tú sacas todo, el diente que va a pasar, regresas. Pero si se hace mucho tiempo, el diente mantiene esa posición. Por eso que los tratamientos de ortodoncia tienen que ser de larga duración. Tratamientos que dicen o se hacen en muy poco tiempo, abusando de las fuerzas, ya tenemos consecuencias de fuerza. O lo otro, ¿no? Cuando te quitan todos los brackets, ¿qué va a pasar? Los dientes regresan a su sitio, porque no ha habido una buena fijación de aposición y remodelación. Los ortodoncistas saben eso, y tienes más. Le digo a los chicos, y para medir las fuerzas, ellos tienen un aparatito. Un aparatito, es como tienen una agujita, y que ellos jalan la agujita y miden cuánta fuerza genera cada cosita. Y tienen ellos, por eso un ortodoncista estudia eso. Sabe cuánta fuerza tiene que hacer para mover cuánto diente en cuánto tiempo. Entonces, tengo que mover ese diente 1 milímetro en una semana. Ok, ¿qué liga le pongo? La que te da dinamómetro, se llama la cosita. Si el dinamómetro jala la liguita, ya, tiene 5, ya, este le pongo. Y lo pones. Si le ponen el 10, ¿qué va a pasar? El diente se va a mover, pero puede generar una absorción, una reposición incorrecta y ese diente o se mueve mucho, o se puede generar mucha reabsorción ósea, o simplemente cuando quito todo, puede salir. Esa es más o menos lo que entiendo de converso con los chicos de ortodoncia, es lo que me explicaron al hacer cosas. O sea, ahí influye mucho eso, el juego de fuerzas. Por eso, como ortodoncista, esto lo ve mucho más detallado.
algún día si lo ven, probablemente recuerden este comentario. Muy bien, interesante tu pregunta, Stacy. Ya hay un fenómeno de compensación, ¿no? Bueno, otra forma como los dientes responden, aquí hablamos del diente ya, relacionado con la parte del cemento, ya que el cemento es parte de la parte periodontal. Ante una fuerza excesiva, dijimos que el diente por un trauma oclusal, ¿no? Una fuerza excesiva, un trauma oclusal primario, ¿qué puede pasar? El diente, la raíz se puede reabsorber. Pero en otros casos, en lugar de reabsorberse, ¿qué va a pasar? La fuerza estimula la parte apical de la raíz, donde hay cementoblastos, y la fuerza que hace en estos cementoblastos, ¿qué cosa es? El blasto, como Oriana que dijo, que los blastos que hacen, forman nuevo tejido. Y si son cementoblastos, ¿qué nuevo tejido van a formar? Cemento. Entonces, ¿qué va a producir? Diferentes caminos. ¿Entienden? Entonces, la fuerza es un hecho beneficioso que genera muchas cosas en la homeostasia del organismo, pero cuando es excesiva puede generar cosas adversas. En el caso anterior, la absorción radicular, ¿no? Los blastos. Aquí despiertan los osteoblastos y felices ellos porque empiezan a formar cemento y ocurre. Miren, arriba y acá. Hipercementosis. No siempre se va a dar en todo. Tienes un contacto, tienes hipercementosis. No, así no tampoco. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué característica habrá acá? ¿Habrá movilidad o no? ¿Qué creen ustedes? Al contrario, la movilidad de ese diente se va a sentir un poquito distinta, cosa que no es fácil de detectar. Pero es un hallazgo básicamente esto. Cuando toman una radiografía vertical o panorámica, si ven raíces recién grosadas, ¿qué significa? Hipercementosis. ¿Okay? Otra forma como puede haber respuesta frente a fuerzas excesivas. Entonces no solamente puede decir se reabsorbe y movilidad, puede haber respuestas físicas. Vamos a ver algo más interesante. No sé si está acá la chica, no creo que son del grupo de la tabla. Cuando estaba viendo a su paciente, encontró esto. ¿Ven esas bolitas? No todos lo tienen. ¿Y eso qué? Tiene un nombre que se llama exostosis óseas. Se da en algunos casos. ¿Y eso por qué se produce? Es una respuesta también fisiológica de que hacia adentro, ¿qué cosa está? Las raíces. Y cuando hay fuerza excesiva, es posible que la parte ósea también se estimule y empiece a formar esas bolas, que llamamos así, esas prominencias del tejido. No es frecuente, se puede ver. Y ahí tienen las fotografías que hemos encontrado. No, una de las son de no tomar el internet. Tengo una que es de un chiquito que tomamos aquí ese tiempo, no lo he puesto, pero ahí tenemos dos. Esta es del internet. ¿Qué genera entonces? Este fenómeno llamado exostosis óseas. Se puede dar. Ojo, tengan cuidado que es distinto a otro tipo de formación ósea que son los famosos torus. Hay una formación ósea que se forma en el paladar o en la mandíbula, también en la parte interna, prominencias óseas, eso se llaman torus. Eso es diferente, eso es de etiología. Eso no, es otra etiología. Por vestibular, tiene otra etiología. Posiblemente se atribuye a una excesiva cantidad de fuerzas que hace la respuesta alveolo y hace que la parte alveolar se haga más compacto y forme esas protuberancias de exostosis óseas. Muy bien, entonces, supuestamente jóvenes, no solamente recesión gingival existe o puede darse cuando hay fuerzas excesivas. Otros signos también pueden ocurrir, obviamente, no siempre en todos los pacientes, pero sí puede darse en algunos momentos. Muy bien, vamos a la otra parte. Hemos visto qué pasa cuando hay fuerzas excesivas. Veamos la otra parte. Pérdida de soporte óseo. Cuando hay pérdida de soporte óseo. Aquí, las fuerzas pueden ser normales, ¿no? Fuerzas habituales, pero el soporte periodontal, ¿no? La base biológica puede estar deteriorada. Como en esta imagen, aquí vemos una imagen y aquí vemos otra que nos indica presencia de placa, biofilm, que está dañando, haciendo que todo esto esté, pues, digamos, inflamado, sangrante, no tenga la posibilidad de las células a recuperarse, hacer una metastasia, empieza a producirse un daño y la encía se reabsorbe, ¿no? Se deteriora todo el tiempo. Entonces, la razón aquí para que ocurra este deterioro no son las fuerzas, sino es el otro factor que ya lo comentamos, que es el biofilm o la placa. Y esto va a producir lo que se conoce como enfermedades periodontales. Las dos más, digamos, que vamos a mencionar
observar aquí, vamos a observar con la gingivitis y la periodontitis. Ojo, en periodontia van a aprender muchas cosas más. Esto es la A de la periodontia. ¿Okay? La periodontia es de A hasta la Z. Que la periodontia es aprender la B, la C, la D, hasta la Z. Aquí solo estamos mencionando la A, porque es lo que nos corresponde. Entonces, frente a este elemento que es el biofilm, en menor o mayor cantidad, cada uno de ustedes ahí va a producir daño a nivel periodontal. Cuando es solo inflamación gingival, como ven arriba, un crecimiento, un sangrado, aquí se son las ericematosas, presencia de placa, y si lo toco hay un pequeño sangrado, y clínicamente también se siente una característica de la famosa alitos, al aliento, lo produce. Y si hay solamente daño a nivel del margen gingival, se llama gingivitis, pero cuando ya hay daño a nivel de la bolsa o del surco gingival, eso se indica con una sonda, eso es una primera periodontia, como veces hacemos el sondaje. Cuando hay daño ya a nivel del surco gingival, entra más de 4 o 5 milímetros la sonda, eso se llama ya periodontitis. Y acá el signo característico de la periodontitis, comparado con la gingivitis, es el incremento de muy ya los dos, ahí es tres. Bien, entonces ahí tenemos esta parte. Ok, entonces ahí tenemos que la afectación periodontal se va a dar por el biofilm, ¿no? Ahora se llama biofilm, y puede producir pues la gingivitis o una periodontitis. Aquí tenemos una fotografía donde vemos un cuadro típico de periodontitis. ¿No? Miren la radiografía, que no es la misma, pero con la idea. Miren el daño que puede ocurrir a nivel periodontal. Soporte óseo totalmente perdido. A mitad de la raíz, este engrosamiento que ven acá no es hipercementoso, por si acaso. Lo que ven acá, ¿qué cosa es? ¿Saben? Árbol dental. Llega a este punto. ¿Okay? Bueno, miren esta panorámica. ¿Qué observa? ¿Cómo está el hueso alveolar? ¿Cómo está el soporte del imagínense este paciente, cómo están esos dientes, se mueven, bailan, se abren, inclusive se ven imágenes radiopacas como aquí de Gonzalo. Esta es una evidencia radiográfica de un paciente con una periodontitis. Obviamente la biomecánica dental en este paciente será positiva o negativa. ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Contra negativa. Antes estaba, pero mira, prácticamente tomar la impresión, yo tendría miedo a tocar este diente, pues así lo pueden y la toco si es necesario. Y nada, soportoso, no decía nada. Miren el daño que puede producir. Obviamente este problema no es de un día a otro, tiempo, cuánto tiempo este paciente. Y bueno, ya, problema del paciente, o falta de educación, o tiene miedo, o bueno, pues cultura, ¿no? Cultura odontológica. Y así llegan pacientes al consultorio y dicen, doctor, mire, este dientecito se me está moviendo, ¿le puede poner un poquito de pasta de cemento para que no se mueva? Vienen, ¿no? Y te piden eso. Póngame algo para que no se me mueva el diente, porque si no se me va a caer. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no pongo nada. Usted está afuera, ¿qué le vamos a poner? Lo que le ponga hace que se pierda 2 dientes, sino uno. ¿Y qué hay que hacer, doctor? Usted ya perdió sus dientes, lamentablemente. Bueno, ahí tienen más casos. Cuando ya hay daño de soporte periodontal, ¿no? Por afectación del biofilm, la cava bacteriana, depende de qué nivel, ¿no? Por reabsorción, movilidad, pérdida ósea, todo lo demás, halitosis, mal aliento, sangrado, a eso se le da la trama ocular secundaria, donde ya el factor es Dios. Aquí también influirán las fuerzas o no, claro que sí, ¿no? Puede ser que este paciente, por la mala posición dentaria, piña, ¿no? Además de que tiene placa, ¿qué tiene? Fuerzas incorrectas. Son 2 factores que están agravando. No sé si el libro que ha leído Charles Darnell o hay otro autor que le suele dar un nombre, no es muy popular, tampoco no es tan aceptado. El trauma oclusal primario es cuando hay fuerzas excesivas. ¿Okay? Se llama trauma oclusal secundario cuando el problema es, las fuerzas son normales, por decirlo así, y el problema es del soporte, que está ahí, trauma oclusal secundario. Y se suele llamar trauma oclusal terciario, solo con información, no quiero confundirlos. ¿A qué caso? Cuando la fuerza es excesiva y el soporte es deteriorado. O sea, las dos cosas se suman. A eso en algún lugar he leído le llaman trauma oclusal terciario. Cosa que no es muy, digamos, más encontramos en la literatura estos 2 tipos, primario y secundario. Yo creo que describe fácilmente
las dos características de alteración que podemos tener. Bien, entonces, este es trauma cruzal secundario. Ahora, pregunta. Bueno, ahí tenemos otra fotografía más para enfatizar mucho más, ¿no? Trauma cruzal secundario, biofil, trauma cruzal primario, fuerzas excesivas. El tratamiento de ambos casos será igual o distinto. Totalmente distinto, ¿no? Si viene un paciente así, tiene fracciones inclusive, mira, acá te puedo poner una resina, mira, me he comprado mi última, mi Z350 de 3M, acá tengo un otro resinito y te queda bonito, ¿no? Y el resto, ¿qué hacemos? Pues vamos así. ¿Qué hay que hacer a este paciente primero, antes de aquí? Primero hay que educar, ¿no? Y segundo hay que descochinizar, ¿no? Y ya todo lo más que podamos. Probablemente aquí en algunos dientes, entonces siempre hay que tener cuidado. Paciente con problema periodontal, hay que decirle siempre eso. Probablemente usted pierda algunos dientes. ¿Cuáles? No lo sé. Depende de cómo respondan cuando limpiemos primero toda la funcionalidad que tiene usted. Y si a pesar de eso su encía se recupera, algún diente se conserva, perfecto. Pero hay dientes que lamentablemente están tan deteriorados que el diente se mueve, se pierde, así la encía sanita y no va a salir. Porque si no, usted cuando muere algo duro se le va a caer. Y que cuando sacamos aquí no es el que se come el diente. Entonces, aquí primero eliminar placa y luego estabilizar la función, incorporando fuerzas y patamientos, bueno, etc. Esto es planificación de tratamiento. Que es lo que ustedes aquí no van a hacer en sus modelitos encerrados. Aquí hay que descochinizar al paciente. De repente a veces hay pacientes que son demasiado compulsivos. Hay que tener en cuenta lo siguiente: las afracciones, ¿no? La etiología principal, ¿cuál es? Fuerzas laterales, fuerzas de porque se decía que era cepillado excesivo, ¿no? El cepillado puede contribuir a que esa fracción se acreciente mucho más. Porque si hay un tejido aquí que está, digamos, debilitado, si yo le paso un cepillo de esta forma, obviamente ese tejido va a salir. Entonces, hay pacientes que a veces son compulsivos, con su higiene, demasiado compulsivos. Se cepillan a cada rato. En la oficina, un ratito van al baño, otra vez están al día. Entonces, imagínense, es un cepillado compulsivo que prácticamente placa bacteriana aquí no hay. Se limpia tanto que ni placa hay, pero sí está generando un daño a nivel gingival y a nivel dental. Pues en este paciente, ¿qué le vamos a decir? ¿Tiene que lavar bien? No, pues ¿qué pasa? Si se lava 5 veces al día, ¿que se lava 10 veces? No, tampoco. Puede generar nada. Lo que sí está generando aquí entonces, este problema es fuerzas excesivas. Y puede ser también fuerzas traumáticas, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí tenemos trauma cruzal primario, trauma cruzal secundario. Bueno, otro ejemplo, es que está muriendo, trauma cruzal primario. A ver este. Dice trauma cruzal primario. ¿Será bien o no? ¿Será trauma cruzal primario? ¿Qué opina? ¿No? ¿O secundario? ¿De primario o secundario? ¿Vale? No. Pero entonces eso solo tiene. Ya, pues eso solo tiene. Pero miren, hay placa, hay sangrado, está enrojecida esa encía. Nosotros por la recesión gingival, ya, la recesión gingival se puede producir no solo por placa, sino porque por obviamente este dientecito, este paciente, cada vez que muerda, pobrecito, no. Cada que muerde hace esto, hace esto, hace esto. Entonces miren, está inclinando inclusive y el soporte óseo como está, cada vez se absorbe más. Pero no hay inflamación, no hay sangrado, no hay placa. Entonces es un trauma cruzal primario. Entonces, pero todavía siempre es primario, no es secundario. Si hubiera placa, hubiera sangrado, ahí sí sería secundario. Tengan cuidado con eso. Este acá sí, obviamente, ¿no? Vamos a escuchar. Secundario. Perfecto. Muy bien. Bien. Y para terminar, esta es la primera diapositiva que pusimos, pero ahora sí. Vamos a usar primario o secundario. Vamos a usar. Hay diferentes signos que lo caracterizan, ¿sí o no? ¿Han respondido en su examen algo parecido? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué cosas han puesto? ¿Qué cosas han escrito?